En el disfrute de Cristo debemos evitar la división a toda costa. Para disfrutar a Cristo como nuestra buena tierra, debemos evitar división. Debemos ser un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia universal para testificar por Cristo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida del libro de Josué, llegamos hoy al programa número 14, el cual es nuestro último mensaje de este libro del Antiguo Testamento. Los dos capítulos de conclusión del libro de Josué nos hablan respecto a su partida y a su profunda carga de que los hijos de Israel no abandonaran a Jehová, a medida que perseveraban en poseer la tierra de Canaán. Josué les advirtió que si ellos abandonaban a Jehová, las naciones paganas serían como lazo y trampa para el pueblo de Israel. Sin duda, esta es una conclusión muy sobria que encaja con la advertencia sobria de Josué y que todavía es aplicable al pueblo de Dios hoy día. Pues bien, hoy hablaremos de todo esto en este mensaje que hemos titulado La partida de Josué. Y para ayudarnos con los comentarios nos acompaña Jameson Chen. Saludos, Jameson. Muchas gracias por su visita en este mensaje final. Gracias por invitarme al programa. Jameson, antes de iniciar el primer segmento, ¿qué tal si hablamos un poco respecto al punto que mencioné al inicio? Se trata de la advertencia que Josué les dio a los hijos de Israel, estando él de edad avanzada y preparándose para partir con el Señor. Sin duda, esa era una carga muy pesada en el corazón de Josué, ¿verdad? Esto es correcto. La razón por la cual él tenía esta carga era porque provenía de las profundidades de su ser interior. La advertencia que él dio no fue legalista ni jurídica, sino que asumió el papel de un padre que exhorta a sus hijos para que continuaran en el camino apropiado. Él había experimentado toda la historia, desde el Éxodo y la jornada a través del desierto, además de la conquista de la tierra de Canaán. Por tanto, él conocía lo que los hijos de Dios eran capaces de hacer como seres humanos caídos. Su palabra final, en nombre de Dios, está llena de preocupación por ellos. Es muy conmovedor poder recibir y digerir las palabras de conclusión de Josué. Somos privilegiados de poder tener el relato completo del Antiguo Testamento, en el cual podemos ver que, lamentablemente, sus palabras no fueron recibidas por todo el pueblo. Solo el remanente, los vencedores entre el pueblo de Dios, fueron capaces de recibirlas por la misericordia del Señor. Igual que el pueblo de Israel, nosotros debemos recibir esta advertencia y exhortación. Sí. En los últimos mensajes del Estudio Vida de Josué, Witness Lee toca 3 puntos sobresalientes que trataremos de presentar hoy. Uno de ellos está en el capítulo 17 y los otros en los capítulos 21 y 22. ¿Qué tal si hablamos acerca del primer punto en el capítulo 17? Se trata de la historia de las 5 hijas de un hombre hebreo llamado Zelofehad, que no tuvo un hijo varón. Las hijas reclamaron para ellas el derecho de heredar la heredad de su padre,
a fin de que ésta permaneciera en su tribu. Al respecto, en Josué 17, del 3 al 4, dice lo siguiente: Pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de sus hijas son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas acudieron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los líderes, diciendo: Jehová mandó a Moisés que nos diera heredad entre nuestros hermanos. Por tanto, él les dio heredad entre los hermanos de su padre, conforme al mandamiento de Jehová. Bien, con esta lectura bíblica como trasfondo del mensaje, escuchemos a Winnesley. Adelante. 3 points. Tengo 3 puntos. Número 1, las 5 hijas de Zelofehad, que reclamaron el derecho de heredar las riquezas de su padre, debido a que el padre no había tenido un hijo varón. En tipología, este cuadro nos presenta los detalles de cómo disfrutar a Cristo. En forma breve, su reclamo fue honrado por Dios y ellas recibieron la herencia de su padre y permanecieron en su tribu para disfrutar su herencia junto con el resto de la tribu. ¿Y de qué forma lo hicieron? Número 1, en la manera de la vida. Debido a que a fin de heredar, una persona necesita tener una genealogía apropiada. Y sin duda las 5 hijas nacieron de su padre y poseían la vida de su padre. O sea que ellas tenían el origen de vida apropiado. Y también tenían la casa del padre, o sea, la familia paterna que representa la iglesia. Nosotros estamos en la iglesia. Y en la iglesia estamos en la posición de heredar a Cristo como la buena tierra para nuestro disfrute. No tenemos problema en este aspecto de la vida, pero debemos ver que somos las hijas de Zelofehad, lo cual significa que somos los débiles. A los ojos de Dios no somos varones, sino mujeres, las personas débiles. Quizás anhelemos de todo corazón disfrutar a Cristo, pero carecemos de la capacidad o de la fuerza necesarias para hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos heredar a Cristo como la buena tierra? Debemos tomar el camino de la comunión, o sea que debemos tener contacto con los parientes. En la vida de iglesia hay hermanos que son más fuertes, y ustedes y nosotros los débiles podemos tener comunión con ellos, podemos unirnos a los parientes. Entonces, los que son más débiles pueden ser fortalecidos por los más fuertes, y así podemos disfrutar de Cristo como nuestra heredad. Y esto nos muestra que nosotros los débiles debemos tener comunión con los hermanos más fuertes. Jameson, lo que acabamos de escuchar es una interpretación profunda de una historia del Antiguo Testamento que tiene una aplicación para nosotros, tal como está tipificado por las 5 hijas de Zelofehad. Esta historia puede ser aplicada a nosotros, porque en el estudio vida nos preocupamos por la verdad y por la experiencia de vida. Otros pueden estar interesados en sociología y en historia religiosa, ya que este es un caso típico que involucra la herencia. Pero ese no es nuestro objetivo. Consideramos esta historia como una tipología o un cuadro de nosotros hoy día en la era de la iglesia, donde Dios considera a todos los creyentes, tanto hombres como mujeres, como personas débiles o mujeres. Así que espiritualmente hablando, este caso es muy ilustrativo en cuanto a nuestra situación. Sin embargo, a pesar de ser los más débiles,
Tenemos la vida del Padre. Tenemos la vida divina de Dios, la cual nos califica para reclamar nuestra herencia en la genealogía. Por otro lado, está la referencia a la casa de Padre. La casa del Padre actualmente es la iglesia del Dios viviente. Así que no solamente tenemos la vida de Dios, sino que también estamos en la iglesia de Dios, la cual es casa de Dios y la familia de Dios. Es aquí donde podemos recibir nuestra herencia. Pero a pesar de tener estas dos calificaciones, seguimos siendo los más débiles. Por tanto, necesitamos ser fortalecidos en la comunión con los más experimentados y fuertes de la casa de Dios. Esto es completamente aplicable en el Nuevo Testamento a nuestra experiencia en la casa de Dios, como hijos de Dios, que reclamamos a Cristo como nuestra herencia. Me regocijo de saber que por el lado de Dios somos los más débiles, somos mujeres. El único fuerte es Cristo. Tenemos la genealogía apropiada. Tenemos unos derechos de herencia basados en la redención de Cristo. Tenemos la familia y tenemos la comunión. Así que con fe y con mucho deleite, reclamamos lo que es nuestro en Cristo Jesús. Amén, Jameson. Bien, avanzaremos ahora al segundo punto del enfoque de Witness Lee, que se relaciona con las ciudades de refugio. Si alguna persona del pueblo de Israel cometiese homicidio sin intención, podía huir a una de estas ciudades de refugio para protegerse de la venganza. Esta es otra tipología muy sorprendente, por lo cual escuchemos a Witness Lee en un breve segmento del estudio vida de Josué. Adelante. Number 2 point is concerning the city of refuge. Mi segundo punto se relaciona con las ciudades de refugio. This is the all-inclusive Christ to be. Las ciudades de refugio representan al Cristo todo inclusivo, quien es el lugar al que podemos escapar cuando cometemos equivocaciones e incluso cuando matamos a otros o pecamos. Cada vez que pecamos, debemos ser juzgados por Dios. No obstante, existe algo en el universo que es el Cristo todo inclusivo, quien es la corporificación del Dios Redentor. Y Él está aquí, el cual es la ciudad de refugio, donde somos resguardados, cubiertos y escondidos. Cada día podemos correr a Él para ser protegidos. Y cada vez que hacemos esto, somos protegidos porque Él es nuestra salvaguarda. No se olviden que el día de hoy, Cristo no es solo nuestro Salvador, sino también es nuestro refugio. Cada vez que la tormenta del pecado viene, podemos correr a Cristo como nuestro refugio y permanecer en Él. Entonces, en virtud de la muerte de Cristo, seremos liberados. Jameson, me gustan mucho estas últimas frases. Hoy en día, Cristo no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro refugio. Cada vez que la tormenta del pecado viene, podemos correr a Cristo como nuestro refugio a fin de permanecer en Él. Este es un maravilloso aspecto de la salvación que tenemos en Cristo. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? Para poder apreciar este aspecto de la salvación, necesitamos recordar que, según la revelación del Nuevo Testamento, la salvación no es una cosa, sino una persona. El propio Salvador es nuestra salvación. Y un aspecto del Salvador es que Él es nuestro refugio. No debemos confiar en nosotros mismos, porque eso es lo más necio que podemos hacer. Tenemos que saber que hay momentos en que el enemigo incita nuestra carne, y el pecado que mora en nuestra carne se levanta.
Hay momentos en los cuales necesitamos un lugar para refugiarnos, cuando nuestro ser natural se levanta y no podemos contender con este adversario en nuestro interior. No obstante, en esa situación tenemos a Cristo como nuestra ciudad de refugio. Quizás muchos se pregunten, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Si Cristo está en los cielos, ¿cómo podemos correr a un refugio en los cielos? Bueno, Cristo está en los cielos, pero también mora en nuestro espíritu como espíritu vivificante. Por tanto, podemos refugiarnos en nuestro espíritu regenerado. Al hacerlo, nos encontramos con una persona maravillosa, quien es nuestra ciudad de refugio, y podemos escondernos en él para que el maligno no pueda tocarnos. En nuestro espíritu podemos experimentar paz y seguridad con el Dios Redentor. Amén, Jameson. Bien, el punto final de este estudio vida de Josué se relaciona con las 2.5 tribus que heredaron las tierras al oriente del Jordán. A estas tribus Moisés les encargó que tenían que combatir junto con las demás tribus al oeste del Jordán. Y después de combatir, estaban capacitados para regresar a su tierra y disfrutar de su herencia. Al final del libro de Josué se relata esta historia. Cuando Rubén, Gad y la media tribu de Manasés regresaron para disfrutar la herencia de la tierra al este del Jordán, ellos edificaron un enorme altar junto al Jordán. Esto causó una gran ofensa entre los hijos de Israel. Pues bien, desarrollaremos esta historia en el siguiente segmento con Witness Lee y conoceremos su significado intrínseco. Adelante. Now, the third point, El tercer punto the 2.5 tribes se relaciona con las 2.5 tribus gained the land quite a time before. que tomaron la tierra mucho antes que el resto de las demás tribus. Y la tierra que tomaron estaba ubicada al oeste del Jordán. Hoy en día en los periódicos podemos leer acerca de cierta tierra que se conoce como los Altos del Golán o las alturas de Golán. Esta es una parte de la tierra que estas 2.5 tribus heredaron. Pero Moisés les hizo prometer, como si le dijeran, tienen que prometerme que ustedes van a ayudar a sus hermanos a combatir al otro lado del Jordán. Antes de poder disfrutar de su heredad en este lado del Jordán, tienen que ir a pelear con sus hermanos. Ustedes no van a poder disfrutar de su heredad si es que no son uno con el pueblo de Dios. La interpretación de esto es que nosotros no podemos disfrutar a Cristo sin el cuerpo. Tenemos que ser uno con el cuerpo. Tenemos que unirnos a ellos, disfrutar y ser uno con el cuerpo. Y entonces podremos participar de la herencia de Cristo. Y ellos lo hicieron así. Después que las 2.5 tribus combatieron junto con sus hermanos, ellos estaban capacitados para regresar a su tierra y disfrutar de su parte de la herencia de la buena tierra. Pero cuando regresaron a disfrutarla, ellos edificaron un gran altar junto al Jordán, y eso ofendió a las otras tribus. Ellos estaban listos para librar una batalla contra ellos. Pero finalmente las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés les explicaron a las demás tribus que ellos habían hecho este altar no para ofrecer sacrificios ni ofrendas, sino como un testigo que testifica que nuestro Dios es verdadero. Esto nos indica que hoy en día, al disfrutar a Cristo como nuestra herencia, no podemos tener nada divisivo. En la economía de Dios, en el pueblo de Dios, debe haber un solo altar en Jerusalén. Todo el pueblo de Dios debía ir allá para ofrecer sus sacrificios a fin de adorarle y para tener comunión con Dios. Hoy en día no podemos establecer nada diferente para adorar a Dios y tener comunión con Él. Si hacemos esto,
estaremos causando división. En el disfrute de Cristo debemos evitar la división a toda costa. Este punto es tan importante, lo referente a la herencia de la buena tierra, porque aquí fue incluido en este libro de Josué. Para disfrutar a Cristo como nuestra buena tierra, debemos evitar la división a toda costa. Debemos ser un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia universal para testificar por Cristo. Jameson, hablemos un poco acerca de los puntos pertinentes que acabamos de escuchar, en particular acerca del altar que construyeron las 2 tribus y media y el efecto que eso causó entre los demás hijos de Israel. ¿Podría usted explicarnos qué significa esto para el pueblo de Dios hoy en día? La preocupación de las demás tribus respecto a esto se relaciona con la unidad del pueblo de Dios y también se relaciona con el único lugar o centro designado por Dios para que su pueblo le adore. Cuando ellos escucharon y vieron que se había erigido otro altar, se indignaron y estuvieron a punto de ir a la guerra contra las 2 tribus y media. Esa reacción indica cuán crítica era la situación, porque eso significaba división. Nadie tenía derecho de edificar otro altar para su propia conveniencia. Por supuesto, el relato bíblico dice que las 2 y media tribus hicieron esto como un testimonio y no para efectuar sacrificios. Aquí vemos un doble aspecto que se puede aplicar a la situación religiosa presente. Y menciono la palabra religiosa de manera deliberada. Una aplicación es que Dios se preocupa por la unidad de su pueblo, la cual es una línea de pensamiento que se desarrolla de manera consistente en todas las Escrituras. Si hemos de experimentar al Cristo todo inclusivo, que se revela en Deuteronomio, necesitamos guardar la unidad del Espíritu. Es decir, necesitamos vivir en la unidad ordenada por Dios. Este es un asunto muy serio. La otra aplicación es que la triste historia del pueblo de Dios y la situación lamentable hoy día se debe a que hay altares por todos lados. Hay división tras división por todos lados. Cada uno hace lo que le parece correcto a sus propios ojos. Por lo tanto, existen múltiples altares y centros de adoración que tipifican las diferentes obras independientes. Las personas hoy día pueden escoger muchos lugares donde reunirse. Si hemos sido iluminados por Dios a través de este relato, estaremos restringidos y no sentiremos la libertad de establecer centros de adoración según nuestra propia conveniencia. Por otro lado, estaremos ejercitados para guardar la unidad del cuerpo de Cristo, la cual es la unidad del Espíritu. Si no lo hacemos, perderemos la base para experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo. Lo más lamentable actualmente es que entre los miles y miles de cristianos que hay en la tierra, son muy pocos los que disfrutan al Cristo todo inclusivo. Y la razón de esto es la división y las obras independientes, que van en contra de los principios establecidos en este relato de Josué. Puedo testificarles que nuestra interpretación del relato de Josué no es teórica. Este asunto de la unidad versus la división y el único centro de adoración establecido por Dios gobiernan, controlan y dirigen nuestra vida cristiana corporativa. Dios es muy serio en cuanto a la unidad y el pueblo de Dios debe considerar sobriamente en dónde se encuentra de manera real y práctica respecto a guardar la unidad del Espíritu, la cual es la unidad del cuerpo de Cristo, para que puedan experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo.
Gracias, Jameson, por esta palabra de conclusión tan crucial. En resumen, podemos afirmar que la carga de este ministerio consiste en que disfrutemos siempre al Cristo todo inclusivo y guardemos juntamente la unidad del cuerpo de Cristo. Agradecemos al Señor por permitirnos compartir estas verdades profundas y cruciales para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y a usted, Jameson, muchas gracias por su participación y esperamos que nos siga acompañando en la próxima serie de mensajes del Estudio Vida con Witness Lee. Ha sido un privilegio participar en este Estudio Vida de Josué. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No améis al mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Ver esto es encontrar liberación del mundo. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.